Vamos a tratar en esta sesión un contenido concreto del curso de reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, en la que nos vamos a ocupar del delito de homicidio, del asesinato y del delito de lesiones. Lo primero que tenemos que poner de manifiesto es que el delito de homicidio, que era un delito regulado, como siempre, desde la reforma del Código del 95, en el artículo 138 del Código Penal, no tenía más aditamentos, no tenía circunstancias de agravación, ni tenía posibilidad de que se aumentase la pena como consecuencia de la concurrencia de otras particularidades o circunstancias en la muerte causada a otra persona. Y es en la reforma que estamos tratando cuando se establece la posibilidad de que se agrave el delito de homicidio, cuando se agrave la conducta de causar la muerte a otra persona. En ese sentido tenemos que se puede agravar de dos maneras. Se puede producir esa agravación. Una primera como consecuencia de la concurrencia de las circunstancias del artículo 140 del Código Penal, que son comunes al asesinato y que las vamos también a tratar al ver o al estudiar el delito de asesinato. Y por otra parte se puede agravar el delito de homicidio también en el artículo 138 cuando se produce o se causa la muerte a una persona que es un funcionario público o que esa muerte también constituye un delito de atentado. El delito de atentado en la reforma del Código Penal que tratamos ha sido modificado en el sentido de que se han ampliado las personas respecto de las cuales se puede cometer la agresión o se puede cometer el acometimiento. Se puede realizar el acometimiento y esas personas son el personal docente y el personal sanitario. Incluso se ha ampliado a personas como los vigilantes de seguridad y bomberos u otras personas que en el ejercicio de sus funciones también son acometidos. En definitiva, ¿qué queremos decir? Que la muerte causada a una persona que tiene esta condición de funcionario o agente de la autoridad que constituye delito de atentado conforme al artículo 550 del Código Penal, pues se agrava la pena, constituye una situación o una manera de agravar el delito de homicidio, concretamente. Bien, el delito de asesinato, por su parte, la modificación del Código Penal se ha previsto y se ha ensanchado en cuanto que además de las circunstancias de alevosía, de precio, recompensa, promesa o ensañamiento tradicionales del Código del 95, a partir de la reforma se ha incluido una nueva circunstancia, no que agrava, sino que determina la existencia del delito de asesinato, porque las circunstancias que agravan el asesinato están recogidas en el artículo 140 y son diferentes y comunes, como hemos dicho, al delito de homicidio. Por tanto, en el delito de asesinato es también delito de asesinato, dicho de esta manera mucho más claro, es delito de asesinato el cometer la muerte de una persona o perpetrar la muerte de una persona para facilitar la comisión de otro delito. Se mata a una persona y así se facilita la comisión de un delito. Por ejemplo, se mata a una persona para cometer un robo, conducta que entendemos desproporcionada porque no se especifica en el Código Penal qué tipo de delito es el que se quiere facilitar causándole la muerte a una persona, por una parte. Y por otra parte también sería asesinato el cometer o realizar la muerte de una persona para evitar que se descubra otro delito, es decir, se mata a una persona para evitar que se descubra el delito que se ha cometido anteriormente, es decir, para facilitar la comisión de un delito o para evitar que se descubra otro delito. El Código, como decía, no especifica qué tipo de delitos, puede ser cualquier delito, y más ahora en que se incluyen delitos leves. Por tanto, se comete la muerte, se perpetra la muerte de una persona para facilitar un delito leve, incluso tendríamos la comisión de un delito de asesinato. Es discutido, o esto es criticado, entiendo, por la doctrina, y también creo que puede llevar a situaciones desproporcionadas de pasar un delito de homicidio a un delito de asesinato por esta concreta circunstancia. El delito de asesinato puede ser castigado con la pena de prisión permanente revisable por dos razones, por dos vías. Una primera, por la concurrencia de algunas de las circunstancias de agravación del artículo 140 del Código Penal, que enseguida vamos a ver sucintamente, y otra cuando se causa la muerte a dos o más personas. Es decir, que la prisión permanente revisable, pena más grave y nueva en el Código Penal que existe actualmente,
en la reforma de la Ley Orgánica 1, 2015, la prisión permanente revisable se aplicará en estos dos supuestos. Cuando se causa la muerte a más de una persona, dos o más personas, asesinato, con las circunstancias del asesinato, o bien cuando concurre alguna de las circunstancias que agravan de manera conjunta al delito de homicidio y al asesinato, como decíamos al principio. ¿Cuáles son esas circunstancias de agravación de los delitos de homicidio y asesinato? En primer lugar, cuando la víctima sea menor de 16 años o sea una persona especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad. El Código Penal la reforma del Código Penal tiene una idea muy clara, que es la protección de los menores de 16 años y de los discapaces. Y además se ha sustituido todo lo que es terminología de incapaz o similar por la de discapaz, más acorde con los tratados internacionales y con la normativa internacional a este respecto, y más acorde en definitiva con lo que es la realidad de las personas que tienen o que se encuentran en estas situaciones. Igualmente se agrava el delito de homicidio y asesinato cuando es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Esto en la práctica ha ocurrido mucho. Se cometía un delito de violación, un delito de agresión sexual, en modalidad de violación, se cometía un abuso sexual u otro delito de esta naturaleza contra la libertad sexual, y posteriormente se producía o se causaba la muerte de la persona que había sido víctima de ese delito contra la libertad sexual. Actualmente se agrava el asesinato en estas circunstancias porque entendemos y entiende el legislador que es una conducta más grave y más reprochable y por tanto merece esa pena agravada que puede ser la de prisión permanente revisable. Y por último también se agrava el homicidio y el asesinato en los supuestos de que las personas que lo realizan pertenezcan a grupos u organizaciones criminales. Sobre grupos y organizaciones criminales nos remitimos a los delitos correspondientes contra el orden público que allí se encuentran y que después de la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 allí se definen y se establecen cuáles son los criterios para saber en cada momento cuánto estamos ante un grupo o una organización criminal. Bien, terminado esto, terminado lo que es el homicidio, lo que es el asesinato, las circunstancias de agravación, las modificaciones que ha habido, entramos en el homicidio por imprudencia. Esta cuestión sí la vemos importante y relevante porque realmente el Código Penal ha supuesto una modificación, yo creo que profunda, entiendo que profunda, sobre lo que es el homicidio por imprudencia. Está regulado en el mismo artículo que anteriormente la reforma, en el artículo 142, pero se establece para que una muerte se pueda castigar por imprudencia, o homicidio sea por imprudencia, tiene que ser la negligencia de carácter grave, de carácter menos grave o puede ser de carácter leve. La imprudencia puede ser de tres clases: grave, menos grave y leve, conforme a la reforma del Código Penal. La última, la leve, nunca motivará la existencia de un delito de homicidio por imprudencia. Es decir, solo habrá delito de homicidio por imprudencia cuando ésta sea de carácter grave o de carácter menos grave. La leve es atípica, queda fuera del Código Penal. Esto va a plantear muchas situaciones en compañías de seguros, va a plantear muchas situaciones complejas de que no se va a poder acudir a la vía penal, sino que habrá que acudir a la vía civil para solventar muertes en las que el nivel de negligencia del conductor, estamos hablando de tráfico, ha sido de esa naturaleza tan pequeña como es la leve. El problema está en diferenciar entre lo que es imprudencia grave e imprudencia menos grave. No es fácil. Y luego diferenciarla con la leve, que motivaría, como decimos, la atipicidad de la conducta. La imprudencia grave está recogida en toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los demás tribunales, en el sentido de que se entiende un olvido de normas elementales de conducta, es decir, la negligencia, la imprudencia del hombre más descuidado, lo que es una actuación grosera fuera de un sometimiento a normas elementales de lo que es el comportamiento de una persona en sociedad. La imprudencia menos grave tendríamos que es una negligencia, un comportamiento del sujeto en el que se produce la muerte de una persona, pero no con olvido de normas elementales, sino normas que se le exigen a un ciudadano normal y corriente, al hombre medio. Y la imprudencia leve o atípica
es aquella en la que es un pequeño olvido o una pequeña falta de diligencia de poca relevancia que motiva el resultado de la muerte de la persona. En materia de tráfico podríamos decir que imprudencia grave es el saltarse un stop, en no detenerse ante una señal de stop, una imprudencia menos grave en no detenerse ante una señal de hacia el paso, por ejemplo, y en una imprudencia leve, que sería atípica, con el resultado de muerte, pues sería entrar precipitadamente en una rotonda sin poner la atención debida o no estando en el carril correspondiente y motivando un desplazamiento del otro vehículo que desgraciadamente diese como resultado la muerte de una persona. Bien, en cuanto a esta cuestión, en cuanto al homicidio y asesinato, con esto terminamos. Vamos a pasar a las lesiones, que también han sido modificadas pues de manera ciertamente profunda en la Ley Orgánica 1/2015. Bien, la primera cuestión antes de entrar en los tipos es ¿qué se ha suprimido en las lesiones? Las lesiones se han suprimido dos figuras conflictivas que los que hemos trabajado en la práctica y los que se dedican al derecho práctico o asistencia a los tribunales han visto siempre una dificultad a la hora de interpretarla, que se refiere a las 4 faltas, antiguas faltas, hoy ya, como sabemos, no existe la infracción criminal con categoría de falta, que se convertían en delito. Ha sido derogada esta conducta de 4 faltas en un año que daba lugar en una ficción jurídica a la comisión de un delito. Y también se ha suprimido lo que eran las lesiones de menor gravedad atendiendo al medio empleado o al resultado producido, que también motivaba un problema de interpretación respecto a las básicas del artículo 147.1 de tratamiento médico o quirúrgico. Bien, esas han desaparecido y con lo cual esos problemas de interpretación ya no los tenemos. ¿Qué delitos de lesiones han nacido como consecuencia precisamente de la derogación del libro tercero del Código Penal? Pues han aparecido 2 delitos de lesiones en los que se denominan delitos leves de lesiones, y son las lesiones que como consecuencia de la conducta del sujeto, estamos hablando de lesiones dolosas, se ha causado una primera asistencia sin tratamiento médico o quirúrgico, que motivaría ya la existencia de otro tipo penal, del delito de lesiones del 147.1, y también lo que era conocido como el maltrato de obra, el maltratar de obra a otra persona sin causarle lesión, que actualmente ha pasado de ser una falta derogada a un delito leve, esta categoría nueva que aparece en el Código Penal de lesiones, también en el artículo 147.2 del Código Penal. Bien, sí es importante determinar, y a efectos prácticos creo que es muy relevante, el conocer cuándo estamos ante un delito de imprudencia, lesiones por imprudencia, unas lesiones por imprudencia. ¿Qué conductas siguen siendo delictivas? ¿Qué conductas siguen o están destipificadas? Y habrá que acudir, en este caso, a la vía civil para solventar este problema. Bien, las lesiones por imprudencia grave, son las que están tipificadas en el artículo 152 y se castigan 3 tipos de lesiones por imprudencia: las de imprudencia grave, las de imprudencia menos grave y las imprudencia leve, que son atípicas, como veíamos en el delito de homicidio. Bien, ¿cuál es el contenido de estas 2 formas de lesiones por imprudencia? La grave necesita un resultado, pues solo habrá delito de lesiones por imprudencia grave cuando el resultado sea de lesiones de tratamiento médico quirúrgico o de lesiones del artículo 149 que tienen como resultado una grave deformidad o la inutilización o la pérdida de un órgano o miembro principal. Ahí tendremos delito de lesiones por imprudencia. Y en tercer lugar también serán lesiones por imprudencia grave, es decir, la conducta de imprudente será grave y el resultado también podrá serlo, del artículo 150 del Código Penal, que establece lo que son deformidad, no grave deformidad, sino deformidad, o bien la pérdida o inutilización de un órgano o miembro no principal. Entonces, conjugando estos 2 factores, imprudencia grave y esos resultados, tendremos el delito de imprudencia grave del artículo 152 del Código Penal. Y por último nos quedan las lesiones por imprudencia menos grave. Las leves hemos dicho que son atípicas, las menos graves tienen que tener un resultado. Un resultado, fijémonos, que sea de tratamiento médico o quirúrgico, será una conducta típica, es decir, una
actividad del sujeto que supone una negligencia de ese nivel medio que hemos dicho, menos grave, que produce un resultado de lesiones de tratamiento médico-quirúrgico, es atípica. Esto realmente sí es novedoso y tiene su interés a la hora de que hay que acudir al procedimiento civil para solventar estos problemas. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues una negligencia de carácter menos grave y un resultado de lesiones con deformidad, grave deformidad o deformidad, alternativamente, o bien con la pérdida o inutilización de un órgano o miembro principal. Vamos terminando esta materia con unas precisiones. En los delitos de violencia de género, necesariamente ayuda a rectificar el artículo 153, porque antes se refería a las lesiones que se producían en las que no eran constitutivas de delito. Hoy todas las lesiones o son atípicas o son constitutivas de delito, con lo cual ha quedado la violencia de género, lo que es el artículo 153 en cuanto al resultado de lesiones, a lesiones de primera asistencia, eliminándose las que no sean constitutivas de delito, insisto, porque ahora todas son constitutivas de delito. Otra cuestión se refiere a la esterilización de discapacidad, de personas con discapacidad. Aquí se ha pasado de un procedimiento penal con intervención de fiscal, el juez, a una remisión al orden civil. En el orden civil es donde se va a resolver si realmente hay que esterilizar o no a una persona y no que como una exención de responsabilidad porque concurría una serie de circunstancias y lo que podía haber sido una lesión grave se quedaba en nada como consecuencia de ese proceso de esterilización de un incapaz, como se hace actualmente el consentimiento en la cirugía transexual y en los trasplantes de órganos, en el que el consentimiento de la persona con una serie de requisitos elimina la libertad, elimina lo que es la responsabilidad criminal. Y por último, y con esto terminamos, se añade una pena alternativa, o más que alternativa, facultativa, que es la de libertad vigilada, cuando se producen unas lesiones y hay una relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, como puede ser su cónyuge, su descendiente, ascendiente, personas que están ligadas conforme dice el artículo 173.2 del Código Penal, lo que es la violencia en el ámbito doméstico, cuando se producen lesiones con esa relación parental o de hecho que establece el Código Penal, también se puede añadir una pena que es la de libertad vigilada, que tiene unas consecuencias importantes y que se ejecuta siempre después de la que se ha cometido en el momento en la que se ha cometido y que se ha cometido previamente.